viendo lo que he titulado el día de hoy, Cristo sobre todas las cosas. Cristo sobre todas las cosas. Y vamos a iniciar del punto de partida de Colosenses, capítulo 1, del versículo 15 al 19. Si no tiene Biblia, los versículos estarán proyectando delante de ustedes en esta pantalla, ya que esta todavía está en reparación. Pero por lo pronto, mis hermanos, si usted nos visita en línea, también va a poder ver de igual manera los versículos en su pantalla. Colosenses 1, 15 al 19. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Padre, te doy las gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te ruego, Dios, que la uses de acuerdo a tu buena voluntad, Señor. Háblanos, Señor, de acuerdo a la necesidad, Señor, que está presente en cada uno de los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, gracias. Pueden tomar asiento por un momento. Hablemos acerca de las personalidades. Las personalidades. Las personalidades, el día de hoy, cuando nos referimos a ellas, nos traen a la mente las personalidades del cine, personalidades de la televisión, incluso tenemos personalidades de la música o personalidades en los deportes. Todos estos son las personalidades de la farándula. Pero el día de hoy deseo que hablemos de la personalidad más importante en todo el universo. Vamos a hablar el día de hoy de la personalidad más importante en todo el universo. Es precisamente el Dios revelado en el Hijo. El Dios revelado en el Hijo. La soberanía de Cristo es la esencia de todo lo que creemos, el fundamento de nuestra fe. Tenemos que recordar que esta verdad, la cual nos mantiene firmes al tratar de diferenciar las sectas y los cultos. Hablo de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. El Dios del universo fue revelado en su Hijo. En la Biblia encontramos el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se revela la preparación de la venida de Cristo. Encontramos ahí la preparación de la venida de Cristo. Más adelante en el Nuevo Testamento tenemos los evangelios, donde encontramos la presentación de Cristo. En el libro de Hechos encontramos la proclamación de Cristo y su mensaje de salvación. En las epístolas vemos la personificación de Cristo y cómo es que Él viene y habita entre su gente. Y en el libro de Apocalipsis encontramos el trono de Cristo, el Cordero y su trono. En todo sentido encontramos que la Biblia es la historia de Cristo. Hechos 8:35, en Hechos 8:35 encontramos la historia de Felipe, donde él nos dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Todos acordamos de la historia de Felipe, pero también quiero que vayamos a Lucas 24:27. Dice Lucas 24:27: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El Antiguo Testamento, los judíos han dividido el Antiguo Testamento. De hecho, se divide en el Pentateuco, se divide en los profetas y se divide también en los libros poéticos, los cuales en todos ellos podemos encontrar referencias acerca del Mesías venidero. Así que concluimos que la Biblia es un libro que habla de Cristo. Amén. Él habla de su venida, él habla de la forma de la cual él vendría en la forma de un hombre. De todas las menciones acerca de la venida del Mesías, la más importante o la que encontramos con mayor significancia es la que encontramos en nuestro texto el día de hoy, y lo estaremos desglosando en un momento. En nuestro texto el día de hoy, hermanos, tenemos la identificación del Hijo como Dios.
Este texto el día de hoy, hermanos, es vital en la importancia para poder entender la fe cristiana, para poder entender y remover cualquier confusión que pueda existir acerca de la realidad de nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo cuando esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo, se habían levantado en la comunidad cristiana unas ideas, unas doctrinas falsas, doctrinas de religión, ideas de religión falsa, donde cuestionaban acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Estos herejes, hermanos, empezaron a afirmar que Cristo no era Dios, que Cristo no era suficiente para la salvación, ya que junto con Él era necesario que se hicieran obras, que se hicieran ritos. Los ataques que se estaban dando de parte de estos herejes hacia la iglesia, el día de hoy, hermanos, se conocen como las personas gnósticas. El ataque era contra la iglesia, era contra la deidad de Cristo y su completa insuficiencia como Salvador. Pero Pablo, siendo como es Pablo, él enfrentó a estas herejías de frente, como lo vemos en Colosenses 1, 27 y 28 dice la palabra: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Lo que Pablo está diciendo en esta porción de la palabra, él está comentando acerca de que el ser humano en Cristo puede llegar a la perfección. Wow, pastor, puedo llegar a la perfección. ¿Sabe? El ser humano puede llegar a la perfección en Cristo Jesús. Y al hablar de la perfección, hermanos, no me refiero de la perfección que encontramos en la forma de no pecar, sino al hablar de la perfección me refiero a la perfección que encontramos en Cristo. Esto implica, hermanos, implica tener un corazón dedicado a Dios, implica tener una tenacidad en las cosas de Dios, indica una unidad de propósito, indica a su vez un corazón sincero. Pablo continúa el argumento en Colosenses, si seguimos en Colosenses capítulo 2, versículos 2 al 3. Este argumento continúa ya que era necesario para el apóstol Pablo aclarar y quitar de en medio cualquier herejía de estos agnósticos. Colosenses 2, 2 y 3 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No se necesita nada más aparte de Cristo para poder ser salvos. El versículo 9 de Colosenses dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo es Cristo, ¿sabe? Nuestra vida es Cristo, nuestra esperanza es Cristo, nuestra sabiduría es Cristo, nuestro conocimiento es Cristo, nuestra madurez es Cristo, nuestra perfección se obtiene a través de Jesucristo. Pablo les está diciendo a la iglesia de Colosa, al igual que nos los recuerda a nosotros: no permitas que nadie te haga creer que necesitas a Cristo más obras de intercesión por medio de los santos, por medio de las vírgenes. No, solo Cristo. Versículo 19: por cuanto agradó al Padre que en Él, ¿en quién? En Cristo habitase toda plenitud. Colosenses 2:9: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El apóstol Pablo se encuentra entonces contrarrestando todas las herejías que se estaban levantando en cuanto a nuestro Señor Jesús. Él le agradece al Señor en los versículos 12 al 14 por la salvación recibida. Él le recuerda a los colosenses: recuerden esto. Dios es el que los ha perdonado. El Señor Jesús es el que los ha rescatado. Él es el que nos ha sacado del poder de las tinieblas. Él es el que nos ha amado. Él es la imagen del Dios invisible.
Al observar estos versículos, hermanos, me gustaría que a través de este tiempo veamos 5 verdades acerca de Jesús. Veamos 5 verdades acerca de Jesús que aclararán cualquier duda acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente veamos el punto número 1, Jesús en relación con Dios. Jesús en relación con Dios. En el versículo 15 vemos ahí la palabra que dice Él, refiriéndose a Jesús. Amén, ¿estamos de acuerdo? Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esta es una gran definición de Jesús en términos con la relación de nuestro Padre. Podemos observar que Cristo es, la letra A, la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Primera de Timoteo, al igual que el Antiguo Testamento, nos recuerda de que Dios en efecto es invisible. Nadie puede ver a Dios. Él es espíritu. Dios es espíritu y por lo mismo no se puede ver. Pero Cristo se hizo visible, ya que Él es la imagen de Dios invisible. Recordemos que en Génesis 1:27 nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Pero esta no es la imagen de la cual Pablo está hablando en este momento. Escuchen bien, no se me pierdan aquí hay mucha información que les voy a dar. Incluso si hay algo que se pierde, ustedes lo pueden volver a ver en nuestra página de Facebook para que puedan escuchar esta porción, porque es importante y deseo que pongan mucha atención. Dios creó al hombre a su imagen, pero el hombre no es la imagen perfecta de Dios. Dios creó al hombre, pero el hombre no es la imagen perfecta de Dios. Entonces, la pregunta puede surgir: ¿de qué forma es que el hombre fue formado a la imagen de Dios? Bueno, hemos sido formados a la imagen de Dios de acuerdo a los términos de nuestra habilidad de pensar. Hemos sido formados a la imagen de Dios en términos de nuestra habilidad de sentir. Hemos sido formados a la imagen de Dios en términos de la habilidad de poder hacer decisiones. No fuimos creados en la imagen moral de Dios, ya que Dios es santo y nosotros no. Este es un atributo de Dios. Dios es santo, nosotros no. No fuimos creados a la imagen de Dios de acuerdo a la esencia, ya que Él es espíritu y nosotros tenemos un cuerpo. Podemos pensar, correcto. Podemos sentir, así lo es. Podemos tomar decisiones, por supuesto que sí. En ese sentido hemos sido creados a la imagen de Dios. Pero mire acá, en el momento de nuestra salvación, en el momento de que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Dios restaura en nosotros el sentido de la moralidad, es decir, la santidad, y también restaura en nosotros su esencia, es decir, el espíritu. En un sentido venimos a ser moralmente restaurados en el momento de la salvación, porque Dios nos hizo conforme a la imagen de su Hijo. ¿Me están siguiendo, hermanos? Hemos sido restaurados entonces en la moralidad y en la esencia. Hemos sido entonces restaurados por la santidad y también por su espíritu. En Cristo venimos a formar parte de la esencia de Dios, porque en Él tenemos la vida eterna, y esa es la cualidad de la cual existe Dios en la eternidad. En Efesios 4:24, algunos de estos versículos no van a aparecer en su pantalla, así que vayan a la palabra de Dios. En Efesios 4:24 nos dice lo siguiente: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Escuche bien, la restauración, hermanos, del hombre a la imagen de Dios ocurre en el momento de la salvación. Pero ¿saben qué? También es un proceso, ya que ese proceso nos habla de vestirnos del nuevo hombre. Esto se llama la santificación. Si usted ya es salvo, está en un proceso de santificación hasta que el Señor lo llame a su presencia. Amén. Ese proceso de santificación nos toma tiempo, es un proceso. Y dice la palabra: vestirnos del nuevo hombre, restaurados en el nuevo hombre, la justicia y santidad de la verdad. Colosenses 3:10. Colosenses 3:10
Dice la palabra, y revestidos del nuevo hombre, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, en el momento de la salvación el Señor restaura su imagen en nosotros. Pero este es un proceso. Cada mañana, todos tenemos la opción de vestirnos. Espero que esa sea una buena opción. De ponernos una ropa diferente. No queremos vestirnos igual todo el tiempo. No sé usted. Pero tomamos una decisión consciente de vestirnos. Nos revestimos cada mañana. Es una decisión consciente que nosotros hacemos de revestirnos de nuestro Señor en todo momento. Eso nos está dando el proceso en el cual el apóstol Pablo está diciendo cuando dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aún así somos seres imperfectos, dominados por el pecado. El Hijo, hermanos, es la imagen del Dios invisible. Número 1, el resplandor de la gloria de Dios. Es el resplandor de la gloria de Dios. Quiero que vayamos también a Hebreos, mi hermano. Va a haber mucha información, mucha carne que estaremos comiendo el día de hoy. Y en Hebreos 1:3, deseo que vaya conmigo para que también lo pueda certificar usted mismo directamente de la palabra de Dios. En Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta con todas las cosas con la palabra de su poder. Hasta ahí déjelo. Lo que esto significa es que Cristo es aquel que viene de Dios para revelar su esencia, la esencia de Dios. Por eso el punto 2 dice la imagen misma de Dios. En Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. No se me pierdan, mis hermanos, vamos a aterrizar esta información en un momento. Así que Jesús es la imagen misma de su sustancia, la imagen perfecta y exacta. Su sustancia es la misma. Jesús es la exacta imagen de Dios, ni más ni menos. Incluso en el Evangelio de Juan 1:8 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Los hebreos en el Antiguo Testamento no veían a Dios. Quedamos claros de que Dios es espíritu, por lo mismo no lo podían ver. La única manera que podían personalizar a Dios es a través de lo que Él decía por medio de sus profetas. ¿Estamos de acuerdo con ello? Por lo mismo entonces ellos no podían ver a Dios, como ya quedó claro. Ellos podían ver acerca de Él por medio de lo que se decía. Digámoslo de esta manera, ¿cuántas veces en el Antiguo Testamento, a través de la lectura de este año que hemos estado leyendo el Antiguo Testamento, la palabra dice, palabra de Jehová que vino sobre este o sobre aquel? ¿Estamos de acuerdo en esto? Palabra de Jehová que vino sobre él. También dice, así dice Jehová, así dice el Señor. Amén, ¿estamos de acuerdo? Antiguamente se veía que Dios se revelaba en términos de su palabra. La manifestación de Dios se veía verbalmente. Es por eso que no nos debe de sorprender cuando leemos en el Evangelio y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. El judío sabía que Dios se había revelado verbalmente. Por eso es que en Hebreos también dice la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Los hebreos podían entender en ese momento, cuando se estaba escribiendo esta carta, de qué se estaba refiriendo. Porque Dios se había revelado a través de su palabra. La revelación de Dios siempre ha sido a través del verbo, es decir, la palabra de Dios, la cual es Cristo. Él es la expresión de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la perfecta imagen de Dios y pensar menos de Él, escuche bien, es una blasfemia. En 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandecer la luz
es que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ya vimos entonces que es la imagen del Dios invisible. Ahora veamos el primogénito de toda creación. En el versículo 15, aquí voy a entrar en un poquito de controversia, mis hermanos, así que sigan conmigo. En el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí puede decir usted puede incluso decir, pastor, ahí está diciendo que fue creado. Y muchas personas pueden decir, aquí este versículo se está contradiciendo con lo que está diciendo. No, mis hermanos. Si lo vemos de esa manera, lo estamos sacando de contexto correcto. Cuando se refiere del primogénito de toda creación, no se refiere a tiempo, sino se refiere a posición. Es decir, Él no es el primogénito de toda la creación en relación con el tiempo en el cual nosotros nos movemos, en el tiempo y en el espacio. Hay dos razones por medio de las cuales podemos confirmar esto. Primeramente, Él nunca fue creado. Cristo no fue creado. Dice la palabra de Dios en Juan 8:58, dice el Señor, antes de que Abraham fuese, ¿qué dice? Yo soy. ¿Qué es lo que quiere decir entonces, pastor, con el primogénito de toda creación? Se está refiriendo a posición, se está refiriendo a rango, se está refiriendo a autoridad, se está refiriendo a supremacía y no en cronología. Salmo 89:27 dice, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. El heredero entonces fue nombrado por el Padre. Verdad dicha, mis hermanos, y tengamos mucho cuidado. Satanás va a querer hacer todo lo posible para hacernos creer que Cristo no es Dios. Pero segunda de Corintios dice, en segunda de los Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con D minúscula, nótelo bien, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sabe? Este es un buen versículo que usted incluso puede subrayar ahí en su Biblia para que pueda usarlo cuando alguien venga con usted y le diga, ¿sabes qué? Cristo nunca dijo que es Dios. Bueno, aquí tenemos otra porción de la palabra en Juan 10:33. No sé si lo tengamos ahí en la proyección, si no, búsquenlo en su Biblia. En el Evangelio de Juan 10:33 dice, le respondieron los judíos diciendo, no por buenas obras no te apedreamos, sino por las blasfemias, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Sabe? El judío reconocía lo que Jesús estaba diciendo. Jesús de muchas ocasiones y de muchas maneras demostró que en efecto Él es el que decía ser. Jesús afirmó públicamente su autoridad divina de los ángeles. Jesús afirmó su autoridad divina sobre los hombres. Jesús afirmó su autoridad divina sobre la ley. Jesús afirmó su autoridad divina sobre el día de reposo. Jesús afirmó su autoridad divina sobre el pecado y sobre la muerte. Jesús afirmó que Él es el creador de todo. Amén. Mateo 28:18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús, hermanos, no es un diosito. Jesús es el Dios todopoderoso. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Sabe? Ya hemos visto entonces a Jesús en relación con Dios como imagen misma de Dios invisible. Ya hemos visto también el significado de ser el primogénito de toda creación. Ahora vayamos al punto número 2. Jesús en relación con el mundo. Jesús en relación con el mundo. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ya hemos visto que Cristo tiene la supremacía sobre toda la creación. Hemos visto que Cristo tiene la supremacía de toda creación. Entonces, ¿quién fue el que creó todo, mis hermanos? Cristo. Amén. ¿Sí? Están poniendo. Otra vez vamos a hacer de este lado, mis hermanos. ¿Quién fue el que creó todo? Cristo. Díganlo con convicción, mis hermanos. Cristo es el creador de todo, mis hermanos, y quiero que lleguemos a la conclusión y a la convicción real de que Cristo es el creador de todo. Él es el Dios creador.
Él lo creó para Él mismo. Él lo creó por Él mismo. Hebreos 1:2. En estos postreros días, dice la palabra de Dios en Hebreos 1:2, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Al meditar todo esto, mis hermanos, absolutamente es fascinante, ya que los científicos han encontrado, mis hermanos, y quiero compartir algo con ustedes, allá en la proyección, por favor, que me ayuden también. Los científicos han encontrado algo muy interesante y voy a pedir a algunos niños que me ayuden, por favor, que me ayuden en esto. Para que nos puedan ayudar. Déjenme programarme aquí un momento nada más. Ustedes ya conocen, mis hermanos, como pueden ver, este es un mapa de la Tierra. Es el planeta Tierra, así que todos lo conocemos. Pueden ver ahí donde nos encontramos, en ese punto donde se encuentra Las Vegas, Nevada, ¿verdad? Y podemos verlo todos juntos, así que está ahí. Bien, este es el planeta Tierra en el cual nosotros le llamamos hogar, ¿correcto? Podemos ver ahí, mis hermanos, ahí están, digan hola, ahí para que salgan en la pantalla. Este es el planeta Tierra, mis hermanos. Junto con él, no sé si conozcan, esta es la representación del Sol y podemos sentirlo precisamente el día de hoy, mis hermanos. No sé cuánto estamos, pero esta es la representación del Sol. Y supongamos, voy a necesitar a quién más. Dígame, voy a ocupar a mi hija Noemí y voy a ocupar a una niña más. ¿Quién es? Hermana, sí, ven para acá, ven, la cumpleañera, ven para acá. Supongamos, mi hermano, a veces se toman visuales para poder entender la capacidad de, ven para acá, mira, vas a tomar el sol, pero ten mucho cuidado, este está caliente, ¿ok? Es el sol. Supongamos que ese es el sol, ¿ok? Y por acá creo que dejé la tierra, creo que por aquí la traigo, ok. Supongamos que este es el planeta Tierra. Trátalo con cuidado porque si no vamos a pegar un brinco, ¿verdad? El Sol se encuentra en el medio. Obviamente conocemos la órbita terrestre y la órbita terrestre estaría por allá más o menos por la pared. Ve para allá por la pared más o menos. Hasta allá, hasta donde te topes con la pared. Este es el Sol, levántalo para que vean el Sol todos. Este es el Sol, está caliente, ¿verdad? Cuidado. Así que este es el Sol, mis hermanos, comparado con el tamaño hasta allá, hasta la pared. Allá. La Fuchi, para allá está la pared. Aquella es la tierra. Noemí es la tierra, ¿verdad? Así que con cuidadito, por favor. Esa sería, alrededor de nuestro auditorio, sería la órbita terrestre que gira alrededor del ¿qué? Del Sol. ¿Cuánto tiempo? A ver quién se acuerda. A ver si tú te acuerdas. ¿Cuánto tiempo le toma a la Tierra ir alrededor del Sol? ¿Cuánto? Bueno, ok. Gracias, hermano. ¿Cuántos días tiene el año? 365 días tiene el año, ¿verdad? Muy bien, solo está haciendo muy bien, muy buen trabajo. 365 días, ¿ok? 5 horas, 45 minutos y 46 segundos es lo que toma la Tierra ir alrededor del Sol, para ser más exactos. Gracias, te puedes ir con el Sol, te puedes ir a sentarte, este es tuyo. Y Noemí, también te quedas con la Tierra, no hay problema, trátala con cuidado, por favor, puedes tomar asiento. Hermanos, esto es lo interesante. Si pudiéramos ver, entonces, déjenme ver si puedo proyectar aquí. Este es el Sol. Esto es genial, hermanos. Esto es el Sol. Ahí abajito, en la pura esquina, hay un puntito. No sé si lo alcanzan a ver. Y si no lo alcanzan a ver, no se preocupen, apenas lo veo yo si estoy parado aquí. Ese sería lo que sería la Tierra comparado con el tamaño de nuestro Sol. Ese sería una comparación real. Traté de llegar a lo más real posible. Incluso creo que es un poquito más pequeño todavía la Tierra. Esto es interesante, mis hermanos, porque la ciencia, y estamos hablando del creador del universo, y quiero que lo entiendan de esta manera. En la ciencia, hermanos, ha encontrado que existe una estrella aún más grande que nuestro Sol. Incluso esta estrella se llama, que está en nuestra galaxia, se llama Orionis, o también conocido como HIP 27989. También se le conoce como Betelgeuse. Viene siendo una estrella muy parecida al Sol en la forma, en el tamaño, para poder comparar, hermanos, y aquí donde quiero que comprendamos la grandeza de nuestro Creador. Para poder comparar entonces el tamaño de esta estrella, mis hermanos, tendría que, al serla más grande, y por supuesto me salgo fuera de la pantalla,
Para poder compararla con nuestro sol, mis hermanos, el sol nuestro está de este tamaño. Déjeme subirme por acá. Este es el sol de nuestra galaxia, en el cual la Tierra gira alrededor por 365 días, 5 horas, 45 minutos y 46 segundos. Eso fue creado por Cristo. ¿Sabe? Cuando me preguntan a mí, yo no creo que el Señor pudo haber hecho vino del agua. Mi hermano, con todo respeto, pero si el Señor hubiera querido hacer Coca-Cola, hubiera hecho Coca-Cola. Para Él no existe ningún imposible, o habrá algún imposible para Dios. Él es nuestro creador. De la manera como yo quiero que entendamos esto, mis hermanos, que dice la palabra, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, si la tierra se detuviera por un momento, ustedes saben, hermanos, aquí vivir en Nevada, si la tierra se detuviera por un momento, ya sea que nos quemáramos o nos congeláramos, si la tierra está en un ángulo de 23 grados, y eso hace que los vapores del planeta no se acumulen en los polos y finalmente terminen congelando todos los continentes de la tierra. Si la luna se moviera un poquito, hermano, de la distancia en la cual está separada de la tierra, las aguas, los océanos se levantaran y salieran de sus cauces y cubrirían todo lo que es tierra seca con agua. Lo mismo pasaría si el sol dejara de brillar. Mi hermano, el Señor, dice la palabra, Él sostiene todas las cosas, y en Él subsisten. Podemos maravillarnos un poquito más. Si me permite, por favor, manténgase despierto conmigo. ¿Qué es esto, niños o hermanos? ¿Qué es? Dígalo, ¿es un qué? Bueno, es un átomo, ¿verdad? Es un átomo. Bueno, parece un átomo, no sé si sea otra cosa, pero es un átomo. No, es un átomo. Es un átomo, nosotros lo conocemos, lo vimos en la escuela, en los liceos. Nos acordamos quizás de esto, y eso es algo que quizás no quería volver a ver el resto de mi vida, porque me acuerdo que era muy complicado. Mis hermanos, pero quiero que se gocen con esto. Yo no soy ningún científico, no tengo absolutamente nada de ciencia, de científico, mis hermanos, les digo la verdad. Pero un átomo está formado de protones y neutrones en el núcleo. ¿Ok? Vamos a entenderlo así. Las bolitas rojas son los positivos y las bolitas azules son los neutrones. Y alrededor giran los electrones. Ok, fácil de entender. Se compone de protones y neutrones, lo que es el núcleo, y por fuera los electrones. Fácil, ok. Los neutrones no tienen ninguna carga, son neutrales, no tienen absolutamente nada de carga. Los protones tienen una carga positiva. Ok, yo como niño me gustaba jugar con imanes, y todavía me gusta jugar con imanes. Cuando ponen dos imanes que son carga positiva, ¿qué es lo que pasa? Díganme ustedes que han hecho este experimento. Bueno, cuando son positivos los dos, ¿se van a qué? Se repelen, es la palabra correcta, se repelen. Muy bien. Ahora, los protones, mis hermanos, los protones tienen la misma carga, una carga positiva. Por lo mismo, por lo que corresponde en la naturaleza, ellos se deberían de repeler uno del otro. Pero están constantemente tratando de separarse, y la ciencia no ha podido determinar qué los mantiene juntos. ¡Wow! Hay una, digamos, una explicación que dan, que le llaman glue on, que viene siendo la palabra glue, pegamento, que no saben qué es. Esa fuerza, según los científicos, es aproximadamente 10 veces más fuerte que lo que hace que dos entidades positivas se traten de separar. Únicamente para demostrar que el Señor está en control de todo. La palabra nos dice una vez más, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, en la mano de nuestro Señor. Hermanos, quiero que lo vivamos, que entendamos, hermanos, que Cristo, nuestro Salvador, Él es el Creador. Amén. Esto es fascinante, mis hermanos. Es fascinante.
Y por lo mismo tenemos que entender lo que el Señor nos está tratando de decir en este momento. Hijo, yo soy tu creador. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Wow. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Punto número 3. Vayamos a este punto rápidamente porque el tiempo se nos agota. El punto número 3 dice Jesús en relación con el mundo invisible. Jesús en relación con el mundo invisible. Y lo veamos en el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo no es una entidad creada. Él es el creador de todas ellas. Él está sobre todo, mis hermanos. Hebreos 1:7 dice: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Dice la palabra: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hermanos, ¿quiénes eran los primeros en el evangelio que reconocían la deidad de Cristo? ¿Sabe? Eran los demonios. Ellos podían ver a través del velo de Cristo. ¿Qué tienes contra nosotros, hijo de Dios? ¿Se acuerdan? Ellos eran los mismos que podían reconocer inmediatamente quién era Jesús. Dice la palabra de Dios: ¿crees en Dios? ¿Sabes? Los demonios también creen y tiemblan. Él está sobre todas las cosas. No importa el rango angelical. Él es digno de adoración, no los ángeles. Recordemos eso. Punto número 4, Jesús en relación con la iglesia. Jesús en relación con la iglesia. Vamos a volar a través de este punto de igual manera. En el versículo 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. ¿Cuánta verdad hay en esto, mis hermanos? Veamos la letra A. Él es la cabeza del cuerpo. La cabeza del cuerpo, la cual es, ¿quién es? La iglesia. Escuchen bien, Él es la cabeza de la iglesia. Hay muchas metáforas que podemos encontrar acerca de la iglesia. Podemos encontrar que la iglesia es la familia, que la iglesia es el reino, el reino. Podemos encontrar que la iglesia es la viña. Podemos encontrar que es el rebaño. Podemos encontrar que Él es la edificación, vaya. Él es la novia. Pero ¿sabe? Una representación que no se le da al pueblo judío, que se le da únicamente a la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros sus extremidades. ¿Estamos de acuerdo? Somos el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, las extremidades, el cuerpo reacciona o responde o debería responder de acuerdo a las órdenes de la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la metáfora más conocida de la iglesia. La iglesia es un organismo vivo y estamos unidos inseparablemente por el Espíritu de Dios. Todos nosotros, hermanos, nos ministramos unos a otros como un cuerpo. Tenemos que ministrarnos en conjunto uno con otro. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad que llevar a cabo y somos responsables unos de los otros. ¿Estamos de acuerdo en esto? Esa es la iglesia. Ese es el cuerpo. Somos nosotros. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, usted ya forma parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo está caracterizado entonces por su unidad. Su unidad. Vayamos, el cuerpo está caracterizado por su unidad. Ahí en la proyección, por favor, si me puedes ayudar. Su unidad. Su unidad. Somos uno y debemos de marchar en la misma dirección. Somos un cuerpo, amén, y debemos de marchar en la misma dirección. No veo que mi mano se empiece a ir cuando yo empiezo a caminar por una dirección. Sería medio raro que mi mano se quedara atrás porque no quiere caminar junto conmigo, o mi pie se quedara atrás porque no quiere caminar conmigo. Algo no estaría bien. ¿Estamos de acuerdo? Somos una unidad, somos uno y debe de marchar en la misma dirección. Somos una, o tenemos su diversidad. El cuerpo tiene su diversidad. Aunque debemos de permanecer unidos, hay una diversidad en los dones y responsabilidades.
También, hermanos, somos su cooperación. Somos su cooperación. Esto es vital porque nos necesitamos unos a los otros. Cuando no los veo, mis hermanos, hay una necesidad de verlos, de tenerlos dentro de la misma unidad, sirviendo unos a otros. Somos un cuerpo, hermanos, y se debe mantener unido. Amén. No debe haber nada que nos separe, mis hermanos, porque estamos unidos por el mismo Espíritu. Dice la palabra de Dios, el Espíritu de Dios da testimonio de que somos hijos de Dios. Y por lo mismo, hermanos, somos hijos de Dios. Tenemos que ayudarnos en cooperación. Somos un cuerpo. Nos respondemos a su llamado. Él es el principio. Él es el del poder original. Él tiene la primogenitura en la iglesia. El Señor Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. La letra C. Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el primero entre los resucitados. Él es, la letra D, el que tiene preeminencia. Él es quien murió en la cruz y es por ello que el Padre lo ha exaltado al sumo. Escuche bien, mi hermano. El Señor Jesucristo tiene la preeminencia en el universo. Él es el punto de referencia en la historia. Él es el que sostiene el universo en su mano. Él es el que tiene en su mano el gobierno. Él es el que provee. Él es nuestro sustentador. Él es el creador. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el principio. Él es el primero. Él es el resucitado. Él es el que lleva la preeminencia. Su nombre es Jesús. ¿Lo conoce? Gracias por los dos que dijeron amén. ¿Lo conoce? Y si no lo conoce, el día de hoy es una oportunidad que usted tiene para conocer a Cristo como su Salvador. Jesús, el punto número 5, en relación con todo. Jesús en relación con todo. Solo si se nos quedó algo por mencionar, solo si algo se me olvidó, solo si algo se me pasó, mis hermanos, quiero recordar que nada en lo cual haya sido creado, Dios, nuestro Señor, no tiene autoridad. Él tiene autoridad sobre todo. Es todo en Cristo. El poder de la deidad fue puesto solamente sobre Cristo. En Él está toda la plenitud de la deidad. Escuche bien, mi hermano, iglesia mía, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, dice Juan 1:16. Lo que quiere decir esto, mis hermanos, para finalizar, cuando usted recibe a Cristo como su Salvador, todo lo que Él es pasa a ser suyo. Wow. La revelación de Cristo en los evangelios es de mayor excelencia, más glorioso, más lleno de revelación divina, de sabiduría, más que toda la creación. La revelación dada en su palabra, la comprensión justa de todo escrito en ello, contiene infinita sabiduría. Sin su conocimiento, la orgullosa mente del ser humano, el cual tiene la habilidad de inventar y crear, y estará envuelta en tinieblas y en confusión. Por ello es que los evangelios merecen nuestra más profunda meditación y diligencia, ya que nuestro futuro se encuentra donde Él está, y con Él estaremos por el resto de la eternidad si usted ha recibido a Cristo como su Salvador. ¿Qué mejor preparación puede haber que su presencia, hermanos, su gloria en la revelación que ha sido hecha en los evangelios, en su palabra, que está a nuestro alcance, el conocimiento que ha sido otorgado para así poder tener una pequeña idea de su gloria aquí en la tierra? Cristo, hermanos, Cristo y solo Cristo sobre todas las cosas. Padre, te doy las gracias, Señor, por esta tarde, por la bendición que nos ha dado de poder escudriñar tu palabra de esta manera, Señor. Sin duda, algo completamente diferente, Padre, que nos recuerda tu grandeza. Señor, lejos esté de nosotros considerar a Jesucristo como alguien menos que el Salvador eterno, que el Creador del universo. Padre, perdónanos, Señor, las veces que no hemos entendido esta gran verdad y que no nos hemos gozado en el hecho de ver la maravilla de tu creación y no reconocer de quién es la obra. Padre, tuya es la obra, tuya es la gloria y tuyo es el poder, oh Padre eterno. Gracias, Señor.
Y por lo mismo, porque tienes el poder y la capacidad de crear, Señor, te ruego, Padre, que en aquellos que aún no te conoces, que no te conocen, creas en ellos un nuevo ser. Oh Padre, pero para ello toma determinación. Y yo te ruego, mi Dios, que por favor bendigas la siguiente oración. Nadie viendo, por favor, Iglesia Bautista Libertad, todos orando.